Hola queridos hermanos, por el tema de ayer surgen varias dudas y hoy nos toca aclararlas para que con la Biblia podamos responder también a quien cuestiona nuestra fe. Por eso es que hoy vamos a ver las notas complementarias donde vamos a explicar quiénes son los santos, por qué nosotros los católicos tenemos imágenes, por qué llamamos a Dios Yahvé y no Jehová, y por qué celebramos el Día del Señor en domingo y no en sábado. Acerca también de qué son las reliquias. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración tomando el Salmo 34. Este salmo que es de alabanza a la bondad del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré al Señor a toda hora. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedarán radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada les faltará a los que lo honran. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El primer punto que vamos a aclarar es quiénes son los santos, porque hay quienes, no conociendo verdaderamente nuestra fe, nos atacan diciendo que nosotros adoramos a los santos. Vamos a ver qué texto bíblico usan para atacarnos. Éxodo capítulo 20, versículo 5 nos dice: no te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las sectas, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, adventistas del séptimo día, en fin, 4.564 distintas organizaciones humanas o sectas nos culpan de adorar a los santos. Pero ante todo, veamos primero quiénes son los santos. Los santos son aquellas personas que han aceptado en su vida a Jesucristo y viven conforme a su voluntad. Si hemos aceptado en nuestro corazón que Jesús es nuestro dueño, es nuestro Señor, pues vamos a vivir conforme lo que Él nos pide. Y ese es un santo. Y de hecho, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, aparece como un mandamiento. Dios nos llama a la santidad. Dios quiere que seamos santos. Es, por ejemplo, el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 2, que nos dice: sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto entonces es un mandamiento desde el Antiguo Testamento, ser santos. En tiempo de Jesús, también Él lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 49, Jesús vuelve a repetir estas mismas palabras: sean santos porque yo soy santo. Así que esto de la santidad es un mandamiento absolutamente para todos. Todos debemos luchar por la santidad, porque todos estamos llamados a aceptar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, aceptar su voluntad en nuestras vidas, porque eso también nos va a traer mucha felicidad. Así que el ser santo es un mandamiento y es para todos, sin importar condición de vida, estado civil, edad. Todos debemos llegar a ser santos. Y de hecho, en la primera comunidad cristiana, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 32, era tan común para la primera comunidad cristiana el llamar santos a los que creían en Cristo. Miren, vamos a escuchar que dice Hechos 9:32. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a visitar a los del pueblo santo que vivían en Lida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo santo, o sea, santo entonces es aquel que ha aceptado en su vida a Cristo.
Y podemos seguir escuchando un montón de textos bíblicos que hablan de lo común que debe ser para nosotros el llamar santo a una persona. Si aceptaste en tu vida a Jesucristo, eres santo. Así que ahora sí, hay algunos santos que la iglesia canoniza porque han adquirido virtudes muy específicas y la iglesia presenta estos ejemplos. Hay santas esposas como Santa Mónica, por ejemplo. Ella, siendo mamá de San Agustín, que era pero súper extraviado, estaba en sectas, era promiscuo, era de lo peor San Agustín, ¿no? Pero que ella oró tanto a Dios hasta que logró no solamente su conversión, sino que santificara su vida y llegara a ser San Agustín. También tenemos, por ejemplo, a santas religiosas también, para que todas las religiosas también tengamos modelos de ser santas. Santa Teresa de los Andes, Santa Catalina de Siena, santas religiosas. Niños también que han llegado a ser santos, por ejemplo, tenemos a San Tarcisio, que a los 8 años fue mártir de la Eucaristía. Incluso tenemos adolescentes santos, como José Luis Sánchez del Río, San José Luis Sánchez del Río, que a sus 14 años también fue santo. Y tenemos santos doctores como San Giuseppe Moscati, santos empresarios, santos de todas las profesiones, porque la iglesia se preocupa por colocar ejemplos. Es así como San Agustín, él no se desanimaba. En una ocasión pasó a una iglesia y vio un montón de imágenes de santos, y obviamente él ya había leído la vida de estos santos, y él decía, este pudo llegar a ser santo. Este otro también era humano y tenía muchas tentaciones, pero pudo vencerlas y llegar a ser santo. Así que si este y aquel pudieron ser santos, yo también voy a lograr la santidad. Y es así como alcanzaron a ser santos, lograron la santidad porque se pudieron esforzar, se quisieron esforzar. Y bueno, ser santo, entonces los santos son nuestro ejemplo a seguir y también son nuestros intercesores, nuestros abogados, ¿sí? O sea, que ellos ya están de verdad cerca de Dios y pueden orar por nosotros. ¿Cuánta gente, por ejemplo, a nosotras nos dice, hermana, ustedes que están tan cerca de Dios, recen por mí? Y sí, o sea, sí estamos cerca de Dios, pero no más que los santos. O sea, los santos realmente son estas personas que están cara a cara con Dios y que por eso interceden eficazmente por nosotros. ¿Y quién de nosotros no le ha dicho a alguna persona, oye, pues reza por mí? Y bueno, los santos tenemos estos hermanos mayores que interceden por nosotros. Recordemos que creemos en la comunión de la iglesia, o sea, en la iglesia purgante, la iglesia militante que somos nosotros y la iglesia triunfante que son los santos que están en el cielo. Y que los de la iglesia triunfante oran por nosotros que estamos en este mundo y por los del purgatorio. Los del purgatorio oran por nosotros, los de la iglesia militante, y nosotros también debemos orar por los que están en el purgatorio. ¿Ven? Esta es la comunión de la iglesia y eso es lo que Dios quiere. Ahora, aquí en el texto que los evangélicos usan para atacarnos, en donde dicen que Dios es un Dios celoso, y si tú, por ejemplo, le rindes culto a San Sebastián, Dios se pone celoso. Este es un error bien grande, porque no se entiende bien la escritura. Miren, los celos obviamente no es una virtud. Los celos es un defecto de inseguridad. Esos celos callejeros, ¿sí?, bajos, viles, defecto de inseguridad. Un hombre tiene muchos celos de su esposa porque no se siente suficientemente hombre como para retenerla, y por eso la cela si ella mira, si ella voltea, si ella habla por teléfono, o sea, y que muchas veces son celos infundados, o sea, no tienen fundamento. Y por eso, hermanos, no podemos decir que el ser celoso es una virtud. Y si Dios solamente tiene virtudes y nunca defectos, quiere decir que no se refiere a esos celos de inseguridad. No, porque Dios no tiene defectos. Entonces, ¿a qué celo se refiere? Bueno, dice aquí que Dios tiene celo. Es muy diferente cuando decimos, esta persona tiene celo por su trabajo.
o esta persona tiene un celo apostólico, o sea, que tiene un cuidado, que tiene un amor apasionado por lo que hace, o en este caso, Dios tiene celo por nuestra alma, tiene un amor apasionado por nosotros, no quiere que nos perdamos y por eso no quiere que adoremos ídolos. Pero los santos no son ídolos, porque ellos no realizan algo por su cuenta. Ellos cumplen la misión que Jesucristo les ha encomendado. Por ejemplo, una mamá pudiera tener celos de su hija porque la mamá le enseñó a hacer un delicioso pastel o una deliciosa comida o un delicioso queque. La mamá podría tener celos porque su hija es muy buena cocinera. Y si alguien le dice, oye, tu hija, qué rica comida hace, no cabe duda, esa muchacha tiene un sazón maravilloso, la mamá va a sentir celos. Si tú fueras la mamá de esa chica, ¿sentirías celos de las alabanzas que le están dando a tu hija? ¿O te sentirías honrada? ¿O sentirías que esas alabanzas son incluso hasta para ti? Obviamente, ¿no? O sea, la mamá no va a sentir celos, al contrario va a decir, pues de tal palo, tal astilla. O sea, yo le enseñé a cocinar y por eso mi hija es lo que es. Claro, o sea, los santos son santos porque Jesucristo los santificó. Y si llegaron a ese grado de santidad es porque Jesucristo los santificó. Les enseñó el camino de la santidad. Y ellos obviamente lo aprendieron. Entonces Dios no siente celos, Jesucristo nos siente celos por las alabanzas que nosotros podemos tributarle a San Sebastián, a San Expedito o a cualquier santo. Él no siente celos porque al contrario, cuando nosotros rendimos alabanzas a los santos, es Jesucristo el que recibe más gloria, porque Él es el autor de la santidad. Es como el ejemplo que les he puesto. Si una madre recibe alabanzas, por ejemplo, porque su hija es la mejor cocinera del mundo, porque nunca había probado una comida tan sabrosa, la señora se va a sentir celosa porque le están dando alabanzas a su hija cuando ella fue la que le enseñó a cocinar. Obviamente no. Se siente honrada, se siente orgullosa, se siente contenta de que alguien le esté dando alabanzas a su hija y que incluso las siente como propias. Es exactamente lo mismo, hermanos. Porque los santos no son otros trabajadores aparte de Cristo. No, ellos son del equipo de Cristo, o sea, son sus servidores, cumplen con la misión que Jesús les ha encomendado. Y por lo tanto es ilógico pensar que Cristo pueda tener celos de ellos. Además, Dios siempre se ha valido para ayudar a los hombres de los mismos hombres. Recordemos cómo llamó a un hombre santo, a Abraham, para formar un pueblo. También llamó a Moisés para liberarlo. O sea, Dios siempre se ha valido de los santos para ayudar a los hombres. Y también en el Nuevo Testamento, con Pedro, por ejemplo, con los apóstoles en general, Dios hacía grandes milagros, pero en realidad no eran los apóstoles, no eran los santos los que hacían los milagros, sino que era Jesucristo con su poder. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15 al 16. Sacaban a los enfermos a la calle y les ponían en catres y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién curaba? ¿Pedro o su sombra? Pues no era la sombra ni tampoco Pedro, era Jesús, era el poder de Dios. O sea, entender entonces que los santos no hacen milagros, que el único que sí hace milagros es Dios, es Jesucristo. Y que los santos solamente interceden y por su fe se realizan los milagros. Por la intercesión de los santos es que Dios sigue extendiendo su reino a través de los milagros. Y que si Dios quiere valerse de los santos para ayudarnos, pues son otras ayudas que Dios nos quiere dar. Son nuestros hermanos que nos pueden ir mostrando el camino. Otro punto que necesitamos aclarar es el por qué en la Iglesia Católica tenemos imágenes, ya que los que no son católicos
Al tomar del Éxodo, el capítulo 20, versículo 4, aprovechan para criticarnos y tacharnos de idólatras. Vamos a leer el texto. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el texto dice claramente, no te hagas imagen, ni te postres, ni las adores. Bien, ¿por qué dice Dios estas palabras? Hay que tomar en cuenta el contexto. Si Dios le dijo a los israelitas, no te hagas imagen, es porque no quiere que se les adore. Recordemos que los israelitas bastó 40 días para que Moisés subiera al monte Sinaí, para que ellos ya, cuando Moisés bajaba, ya tenían un becerro de oro. Y ese era el ambiente que rodeaba en torno a los israelitas. Un ambiente de idolatría, donde hacían ídolos de barro, de piedra o de oro, y se ponían a adorarlo. Realmente ellos pensaban que era un dios y lo adoraban, ¿sí? Y es precisamente por eso que nosotros debemos entender cuál es el sentido de por qué tener imágenes. Nosotros tenemos imágenes en la iglesia porque nos ayudan a llevar y a elevar nuestra mente hacia Dios. Por ejemplo, ¿qué nos puede inspirar una imagen del Sagrado Corazón? Pues lo que nos inspira es amor, ¿no? Sobre todo si vemos que Jesús está con una mano señalando el corazón y con la otra entregándonoslo. Nosotros somos seres sensibles y por lo tanto necesitamos de lo visible para llegar a lo invisible. Y por eso las imágenes obviamente que nos van a ayudar muchísimo. Pero saber que es una imagen y nada más, ¿sí? Y que también nos ayuda incluso en el aprendizaje de los niños. Si no tuviéramos ya, por ejemplo, una imagen de San Lorenzo en alguna iglesia, pues ya menos los niños van a interesarse por conocer la historia de este santo, que ya es desde el siglo II, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, las imágenes de los santos nos llevan a interesarnos por la vida que ellos vivieron en santidad y que así agradaron a Dios para que puedan seguir siendo nuestros ejemplos. Pero entender entonces que si la imagen se me destruye porque le cae humedad, pues yo, bueno, la renuevo, me compro otra, y esa imagen la quemo o la sepulto, porque es una imagen bendita para que no ande en la basura común. Y no pasa nada, o sea, no es por eso que ya se va a acabar el santo o la imagen a quien me está representando esta figura, ¿no? Y por eso nosotros en la iglesia obviamente que no adoramos las imágenes, sí respetamos la imagen por quien me representa. Por ejemplo, si muchos tienen en sus casas y fotos de cuando los hijos eran chiquititos, que eran todavía muy pequeños y no las destruyen porque les sirve de recuerdo, ¿sí? Y también, o sea, he encontrado que hay muchos hijos que tienen las fotos de las mamás, de los papás cuando eran chicos, cuando eran jóvenes, y las guardan como un tesoro muy grande, porque para ellos representa muchísimo la foto de su mamá cuando era chica o incluso cuando ya era más grande. No es así, por ejemplo, las fotos de los candidatos a la presidencia o cuando andan en estas campañas electorales y que mandan por todas partes su foto. Y esas no las conservamos porque no importan para nosotros, o sea, como que no tienen gran relevancia. Y es así que nosotros tenemos las imágenes porque las imágenes nos elevan la mente y el corazón a Dios, pero no debemos adorarlas, no debemos adorarlas. Y ahora voy a decirles el texto para que descubramos cómo en realidad Dios no prohíbe las imágenes, lo que prohíbe es que las adoremos. Y lo tenemos en Éxodo 25:18. Miren, en Éxodo 20 aparentemente Dios prohíbe las imágenes, pero en Éxodo 25:18, o sea, 5 capítulos más adelante, Dios mismo manda hacer 2 angelitos para que adornen el arca. Con eso entendemos entonces que Dios no prohíbe las imágenes, lo que prohíbe sí es la idolatría. Miren, Éxodo 25:18 nos dice, vamos a escuchar con mucha atención.
con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios le está diciendo a Moisés que tiene que adornar el arca con 2 seres alados, así dice mi traducción, pero otra traducción podrá decir con 2 querubines, con 2 angelitos, para que adorne el arca. Ven, o sea, Dios mismo mandó a Moisés que haga dos querubines o 2 angelitos labrados a martillo. Si Dios hubiese prohibido las imágenes como imágenes, nunca le iba a decir a Moisés, hazte una imagen. Recordemos también que cuando los israelitas iban caminando rumbo a la tierra prometida y que tardaron 40 años, de pronto hubo un grupo de israelitas que quisieron volver a la esclavitud, y para evitar que volvieran, Dios les mandó serpientes venenosas que los mordían por el camino de regreso a Egipto y caían muertos al momento. Y para evitar esa mortandad, la gente clamó a Dios en la persona de Moisés. Y Moisés, bueno, oró a Dios y Dios le dijo, mira, hazte una serpiente de bronce. O sea, como esas mismas serpientes que los muerden, hazte una serpiente de bronce. Colócala en un asta y ponlo en lo más alto. Cada vez que alguien sea mordido de serpiente, que mire a la serpiente de bronce que tú vas a construir y va a ser sanado. Y así lo hizo. Y al principio la gente decía, Dios es misericordioso, Dios nos ha ayudado. Después decían, la diosa Nejustán. A esa serpiente de bronce que Moisés hizo, por orden de Dios, ya le pusieron la diosa Nejustán y le comenzaban a quemar incienso. Qué terrible, de verdad. O sea, gente que no acaba de confiar completamente en Dios. Y después, obviamente que Dios mandó suprimir estas 2 imágenes. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice, suprimió las ermitas de las lomas, destrozó los sicopos, cortó las estelas y trituró la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué los israelitas seguían todavía quemando incienso? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Destruyó, dice, convirtió en cenizas esa serpiente porque la gente le seguía quemando incienso y le llamaba la diosa Nejustán. Es así, hermanos, o sea, nosotros no tenemos que adorar ni las imágenes ni a los santos, porque son figuras que simplemente nos recuerdan quiénes fueron estos santos, ¿no? Y miren, si nosotros tenemos las imágenes, es para que nos ayuden a elevar nuestra mente a Dios. Y adorarlas sería terrible, o sea, efectivamente, adorar las imágenes sería terrible. Nosotros tenemos una imagen que es muy importante por su valor espiritual, por todo lo que representa en un gran pueblo, que es la imagen de San Sebastián en Yumbel. Pero es simplemente una imagen, o sea, nunca va a tener el mismo valor que Dios. Es una imagen, es una foto que por el tiempo, por la tradición, por la piedad de la gente, tiene una gran importancia, pero no deja de ser imagen. Así como ustedes guardan una foto de su mamá o de un hijo, pero que el hijo no es esa foto, o sea, esa foto simplemente me lo representa. El hijo está vivito y trabajando cerca o lejos de ti, pero que te gusta tener esa foto. Bueno, así exactamente igual son las imágenes que nosotros podemos llegar a tener en la iglesia. Así que no debemos adorarla. Y también quiero hacer una aclaración. Miren, solamente a Dios hemos dicho se debe adorar. Y el culto que a Dios se le da se le llama latría, ¿sí? Así como se escucha, latría. Por eso es cuando dice idolatría, es ídolo adorado, o sea, ídolo ocupando el lugar de Dios. Y eso es lo que es totalmente incorrecto. Absolutamente nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios, porque si lo ocupa, entonces tú ya lo estás adorando, ¿sí? Ya estás cayendo en la idolatría. El culto que se le da a los santos o el respeto que se le da a los santos, porque veneración significa respetar, pero por ejemplo, yo los respeto a ustedes, pero a los santos se les rinde un respeto superior y por eso se le llama veneración. ¿Qué significa veneración?
respeto, pero es un respeto muy particular, muy especial, y por eso mismo recibe un nombre muy especial. Y el culto que se le da a los santos, o el respeto que se le da a los santos, se le llama dulia, así como se escucha, dulia. ¿Y qué significa dulia? Respeto o veneración, pero dedicada específicamente a los santos. Y la Virgen también recibe otro respeto distinto al que se le da a los santos. Y esta veneración que se le da a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones se le llama hiperdulia. Hiper alto, dulia respeto, o sea, un respeto más alto que el que le podríamos otorgar a los santos. Entonces ahí tenemos que grabárnoslo muy bien. Entonces a Dios se le rinde la tría únicamente a Él. ¿Por qué tría? Tría, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos reciben el mismo culto juntos. Si tú adoras a Jesucristo, estás adorando también al Padre y al Espíritu Santo. Si adoras al Espíritu Santo, adoras al Padre y al Hijo, porque rindes el culto llamado latría. Bien, y por eso, hermanos, entender que a veces la ignorancia nos lleva a creer que nosotros adoramos las imágenes y a los santos, pero esto es algo totalmente equivocado. Solamente les damos una veneración muy especial, pero jamás los adoramos. Ahora les voy a explicar qué son las reliquias. Una reliquia es todo aquello que perteneció a los santos, o a Jesús o a la Virgen. Estos son las reliquias. Miren, hay gente que piensa que una reliquia es algo ya muy antiguo o muy viejo. No, una reliquia es algo que perteneció a los santos, a Jesucristo, a la Virgen, o también sus restos, sus huesitos, todo esto es una reliquia. Y en la iglesia también las veneramos, o sea, respetamos, las cuidamos, todo lo que le perteneció a los santos, porque miren, Dios quiere que respetemos a los santos y que también respetemos todo aquello que les perteneció. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 11 al 12, dice claramente acerca de las reliquias. Dios hacía por medio de Pablo prodigios extraordinarios, hasta el punto que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o prendas que él llevaba encima para ahuyentar las enfermedades y expulsar los espíritus malos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, con esto entendemos que ¿quién sanaba? ¿Los pañuelos, las camisas de Pablo o Pablo? No, ni los pañuelos ni las camisas de Pablo. El que sanaba era Jesucristo, ¿sí? Y que Dios incluso se vale de lo que le perteneció a los santos para expulsar demonios y para que se sanen las enfermedades. Leamos otro texto del Antiguo Testamento. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 21, nos dice: una vez, mientras estaban enterrando a un muerto, al ver las bandas de guerrilleros, echaron el cadáver en la tumba de Eliseo y marcharon. Y al tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, estos que iban a sepultar a aquel hombre, cuando vieron una banda de malhechores, echaron a correr y aventaron por sin ningún lado el cuerpo, y justo va a caer donde estaba la tumba del profeta Eliseo. Ahí estaban sus restos, sus huesos, y dice, apenas tocó el cadáver, los huesos del profeta Eliseo, y revivió. O sea, cómo Dios se sigue valiendo para hacer grandes milagros, como la resurrección de un muerto, incluso de los huesos del profeta Eliseo. No cabe duda que para Dios nadie está muerto. Podríamos decir, pero ya qué milagros van a hacer, qué milagro va a hacer Dios si ya Eliseo está muerto y más que secos sus huesos. Y sin embargo, para Dios nadie está muerto. Incluso se vale de los huesos del profeta Eliseo para hacer esta resurrección. Así que con eso queda entendido, hermanos, que Dios quiere que respetemos a los santos y a todo lo que a los santos les ha pertenecido.
Muy bien, ahora voy a explicar el por qué los católicos celebramos el Día del Señor en domingo y no en sábado. Miren, sabemos que Jesús guardó el sábado, o sea, y que en la Biblia hay muchos textos que hablan de cómo Jesús guardaba el sábado. La Virgen María, ¿qué día guardaba o reservaba para el Señor? Pues el sábado, porque también ella era judía. Pero, ¿por qué entonces en la iglesia, en vez de guardar el sábado, guardamos el domingo? Miren, es por 3 razones bien importantes. Estas son las razones más importantes de por qué se cambió el día. De hecho, quienes lo cambiaron fueron los apóstoles. Ya los apóstoles, vamos a leer, que se le reunían para la fracción del pan en domingo, o sea, el primer día de la semana. Es domingo y ese día se reunían para la fracción del pan. Miren, por las 3 razones por la cual se cambió fue, primero, la más importante, Jesús resucitó en domingo. Y para nosotros, esa es la base de nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿En quién crees? ¿En un Dios muerto? No sirve para nada. Por eso para nosotros el día más importante es el día domingo. También en domingo vino el Espíritu Santo. Estaban otra vez todos reunidos y ahí llegó el Espíritu Santo en un domingo. Y con esto empezó su marcha a la iglesia. Recordemos que los apóstoles estaban temerosos a puerta cerrada y no sabían cómo salir a misionar. Llega el Espíritu Santo y comienza la iglesia su marcha. Y el tercer motivo es para no confundirse con los judíos, que hasta la fecha siguen esperando al Mesías. Ellos no van en el año 2020, ellos van en el año como 5000 no sé cuánto, porque como no aceptaron que Jesucristo fuera el Mesías, por eso tampoco aceptaron que se dividiera la época, ¿sí? Y entonces, para mostrar a todo el mundo judío que ellos, por más que sí, en algún momento eran judíos o nacieron judíos, pero que ahora ya no son judíos, ahora son cristianos. Y por eso cambian el día, para no confundirse. No nos confundan, no somos ya más judíos, nosotros ahora somos cristianos. Y cambian el día. Recordemos que para Jesús también fue un tema de mucha discusión contra los judíos, porque le hacían muchas reclamaciones y le decían que él no guardaba el sábado, que la palabra, que la ley estaba escrita guarda el sábado. Y Jesús les contestó en San Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hombre es dueño también del sábado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí tenemos cómo Jesús les dijo que el hombre podía disponer del sábado y no el sábado del hombre, ¿sí? Y si ahora los apóstoles han decidido cambiar por esos 3 motivos, que debe ser respetado, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, no te puedes esclavizar a un día. Y también, inclusive fíjense cómo la Iglesia Católica permite que si en el caso que tú trabajes en turismo y tu trabajo te obliga, por decirlo así, a trabajar en domingo, ¿sí? Entonces tú puedes ir a misa el jueves, que es cuando descansas, o sea, para ti el Día del Señor es jueves. Obviamente que si tú puedes ir a misa el domingo, porque tu trabajo no te lo impide o te da tiempo de llegar a misa el domingo, tú debes elegir el domingo. Ese es en el remoto caso que definitivamente no puedas participar de la misa los domingos. Pero si lo puedes hacer, es mejor que tú vayas el domingo. Y de hecho la primera comunidad cristiana fueron los que lo establecieron así, o sea, los apóstoles, ya que en Hechos 20, versículo 7, nos dice: el domingo nos reunimos a partir el pan. Pablo les estuvo hablando y como iba a marcharse al día siguiente, prolongó el discurso hasta la medianoche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con eso nos queda claro que el día domingo es el día del Señor, el primer día de la semana. Así que elijamos para celebrar el día del Señor el domingo.
Es muy importante aclarar el por qué nosotros en la Iglesia Católica llamamos a Dios Yahvé y por qué las sectas le llaman Jehová. Cuando Moisés le preguntó a Dios cómo se debería llamar, Dios dijo este tetragrama, YHWH, que significa yo soy el que soy, o algunos teólogos le llaman yo soy el que estoy. Sin embargo, aunque el pueblo de Israel era uno solo y todo este pueblo sabía cómo se pronunciaba este tetragrama porque era su lengua, sin embargo, este pueblo de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte con capital Jerusalén y el reino del sur con capital Samaria. Los judíos de Jerusalén fueron dominados por los babilónicos en el año 587 antes de Cristo, y los del sur fueron dominados por los asirios. Cuando los de Jerusalén fueron dominados por los babilonios, ellos fueron exiliados hacia Babilonia y de Babilonia llegaron a ocupar las mejores casas, los mejores negocios que había en Jerusalén y que habían desalojado de allí a los judíos. Y para que no se diera a conocer el nombre de Dios y que los babilónicos no aprendieran a pronunciar este tetragrama sagrado, y que eso tendría que ser algo terrible porque para los judíos el nombre es algo muy importante, y si los babilónicos aprendían a pronunciar el nombre de Dios, ellos iban a poder insultar a Dios en su propio nombre. Y por eso los sacerdotes, los sumos sacerdotes judíos de Jerusalén dijeron anatema, o sea, maldito sea el que pronuncie el tetragrama sagrado, para que así evitar que no lo aprendieran los babilónicos. Y de tal manera que incluso hasta en la oración y absolutamente a nadie y nunca más volvieron a pronunciar este tetragrama sagrado. Es más, cuando estaban en la oración, incluso llegaban el momento en que tenían que leer o pronunciar el nombre de Dios y hacían una inclinación profunda para indicar que ahí iba el nombre de Dios. Y pasaron los años después, en el siglo II después de Cristo, los masoretas, unos sabios que tradujeron la Biblia, ellos querían pronunciar este nombre, este tetragrama, querían darle una pronunciación. Y como no se sabía, porque obviamente se perdió, pasó muchos años, por lo menos 50 años, en que absolutamente nadie lo volvió a pronunciar, porque nadie quería ser anatema. ¿Sí? Y sabemos que los judíos son como muy radicales, a rajatabla. Si nos dijeron anatema el que pronuncia el nombre de Dios, ni a sus propios hijos en lo oculto de su casa lo pronunciaban. Así que se perdió definitivamente este nombre, y los masoretas querían darle una pronunciación digna. Así que a Dios la forma en que se le llamaba era Edonai. Así que los masoretas, para poder darle esta pronunciación digna, tomaron el nombre más común de Dios en ese momento, que era el de Edonai. Y tomaron solamente las vocales del nombre de Dios, Edonai, ya que recordemos que en la lengua hebrea no existen las vocales. Por eso tomaron las vocales del nombre de Edonai. Se escribe Adonai, pero se pronuncia Edonai. Así que si tomamos las vocales, queda de esta forma, y ahí diría Jehová, Jehová. Y de ahí viene la pronunciación inventada por los masoretas de Jehová, que con el paso del tiempo se va a pronunciar Jehová. ¿Sí? Se cambia la Y por la J y pronuncian Jehová. O sea, es una pronunciación inventada, y los que dicen Jehová, pues más encima están equivocados. O sea, porque no se debería de decir Jehová, sino Jehová. Ahora, voy a explicar el por qué nosotros en la iglesia decimos Yahvé. Recordemos que el pueblo de Israel era uno solo, ¿sí? Y que este pueblo de Israel se dividió en dos partes, Jerusalén y también Samaria.
si bien los samaritanos ya no aceptaron ninguna reforma religiosa cuando se separaron de Jerusalén, y si los sacerdotes en Jerusalén dijeron anatema el que pronuncie el nombre de Dios, los samaritanos no dijeron nada, así que ellos siguieron por los siglos pronunciando el tetragrama sagrado. Y hasta la fecha tenemos documentos escritos desde el siglo II donde se tiene que los samaritanos decían a este tetragrama Yahvé. Por eso, aunque si bien nadie sabemos cuál es el nombre verdadero o cómo se pronuncia realmente este tetragrama, sin embargo creemos, los que decidimos llamarle Yahvé, creemos que está más acercada a la realidad la pronunciación de los samaritanos, ya que ellos nunca dejaron de pronunciarla. Así que miren, a mí me parece también como algo superfluo estar diciendo que si Yahvé o Jehová, porque vino Jesucristo. Y Jesucristo llamó a Dios Padre. Incluso cuando los apóstoles le pidieron que les enseñara a orar, o sea, a dirigirse a Dios, cómo debían nombrar a Dios dirigiéndose a Él en la oración. Y Jesucristo dijo, cuando oren, digan Padre nuestro. O sea que Jesucristo nos enseñó a decir el nombre de Dios, Padre. También Jesús, un poco antes de subir al cielo, le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios. Cada quien somos libres de decirle, de llamar a Dios como queramos, si Yahvé, Jehová o Adonai. Yo por mi parte elijo llamarle como Jesús me enseñó. Él nos ha enseñado que le gusta que le llamemos Padre. Hermanos, muchas bendiciones y hasta el próximo video. Pero les voy a pedir 3 favores. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y familiares para que todos conozcamos nuestra fe y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.